Bienvenido a un video sobre graficando sumas parciales de una serie en la calculadora gráfica T84. Esta herramienta puede ser útil cuando se trata de visualizar la idea de una serie infinita convergente o divergente. Comencemos considerando la serie armónica. Entonces tenemos nuestra calculadora gráfica. Lo primero que debemos hacer es poner la calculadora en modo de secuencia. Si presionamos la tecla modo en la cuarta fila, queremos resaltar sec para el modo de secuencia. Entonces presionamos la flecha hacia abajo, y luego la flecha derecha hacia secuencia presionamos Enter. Ahora está en modo de secuencia. Ahora cuando presionamos equals, la pantalla ha cambiado de I1 a UDN. V de mi UDN. Entonces el valor mínimo para n será 1. UDN será nuestra fórmula para generar las sumas parciales. Así que recuerda, tendremos que sumar una secuencia. Entonces, si presionamos Second Statistics, aparecerá el menú lista. Queremos flecha derecha hacia matemáticas y seleccione la opción 5 para suma. Ahora, debemos seleccionar la función de secuencia. Entonces presionaremos Second Stat nuevamente flecha derecha una vez a Ops. Y luego la opción 5 nuevamente para secuencia. Ahora escribiremos la fórmula que genera los términos en la serie. Entonces, para la serie armónica, será una dividida por n. Y accedemos a la n presionando esta tecla variable aquí. Coma, la variable, que es n. Coma, vamos a comenzar n a la 1. Coma, y b a n. Ahora tendremos un paréntesis cerrado para la secuencia y un paréntesis cerrado para la suma. Presionaremos Enter. Y también ingresaremos 1 aquí para un mínimo de n. Ahora el gráfico será de las sumas parciales, pero antes de hacerlo tenemos que ajustar la ventana. Y esto requiere algo de práctica para saber cómo ajustarlo. Según la serie, dejaré el n mínimo como 1, y luego cambiaré el n máximo a 20. Así que veremos el gráfico de las primeras 20 sumas parciales. Plot Start será 1, Plot Step será 1. Ahora para el eje X, ya que vamos a salir a n es igual a 20 y quiero ver el origen, presionaremos negativo 2 a 20. Escala por unos. Ahora, puede tomar algo de práctica saber cómo ajustar el I mínimo y el I máximo porque realmente depende de las sumas parciales. Cambiaré el mínimo y a 1 negativo para que podamos ver el origen, y luego el máximo y cambiaré a 4. Avancemos y presione Graph. Y cada uno de estos puntos representa las sumas parciales de la serie armónica. Ahora recuerde, la serie harmonic diverge y solo del gráfico. Esto puede no ser suficiente información para determinar si esto diverge. Y es por eso que tenemos tantas pruebas para determinar si una serie infinita converge o diverge. Si presionamos la tecla Trace y luego presione la flecha derecha, el valor y será la suma parcial de n igual 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, también es una buena manera de ver los valores de las sumas parciales. Ahora volvamos a y es igual, y cambiemos la secuencia a la serie armónica alterna. Entonces cambiaremos este numerador aquí a 1 negativo a la potencia de n más 1. Entonces presionaremos segundo, eliminar para insertar. Paréntesis negativo un exponente de paréntesis cerrado, y luego entre paréntesis tendremos n más 1. Avancemos y eliminemos este aquí. Y ahora debería haber la serie armónica alterna que converge. Sigamos adelante y miremos las sumas parciales de esta serie infinita. Y si presionamos Trace, mirando este gráfico, parece bastante claro que esta serie converge a este valor aquí. Sigamos adelante y presione la tecla Trace. Y luego podemos desplazarnos hacia la derecha para ver los valores de las sumas parciales. Entonces, el gráfico de las sumas parciales nos da una buena visión de si una serie infinita convergerá o divergerá. Por lo tanto,
Le animo a graficar algunas de sus series infinitas para obtener una representación gráfica de si las series infinitas convergen o divergen. Espero que hayas encontrado útil este video.